Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por seguir esta transmisión a través de las plataformas. Te invito a compartir estos recursos con otros. Continuamos con la serie de predicaciones tituladas El descenso del Rey. Estamos siguiendo algunos acontecimientos de la vida del rey David. La lectura para el día de hoy la encontramos en la segunda carta de Samuel, capítulo 20, versículo 1 al 22. Te recuerdo que lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente, la lectura de la Biblia, pues Dios nos habla por medio de su palabra. Por ello, te solicito poner mucha atención, escuchando con reverencia. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 1 al versículo 22. La palabra de Dios dice así. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: Pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá: moviliza las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: ahora Sabá, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón, así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales, bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar, la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo mientras le preguntaba: ¿Cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga. Así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: todos los que estén en favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo: ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir
la heredad del Señor. Que Dios me libre, replicó Joab, que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la tierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en oración delante de nuestro Señor. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y preciosa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Habían pasado alrededor de 38 años desde la última ocasión que una pareja habían salido del colegio. Regresaron para una reunión de graduados. Se encontraron con algunos de sus compañeros, los cuales reconocieron más por sus voces que por su apariencia. Los cabellos pintaban de blanco, en aquellos que todavía tenían cabello. Las pláticas abundaban con los recuerdos de la niñez. Los salones les parecían más pequeños, al igual que los pupitres. Los viejos pizarrones ya no estaban. Varias cosas habían cambiado. ¿Te ha sucedido que te ausentas de algún lugar por un tiempo y a tu regreso las cosas han cambiado? Ese sentir nostálgico es el que David experimentó a su regreso al palacio. Las cosas habían cambiado. La psicología le llama resiliencia a aquella capacidad que tiene una persona para adaptarse de manera positiva a las situaciones adversas. La Biblia expresa como confianza absoluta en Dios, como fe en Dios, pues Él está obrando, sea cual fuere la situación en la que te encuentras, la situación de su pueblo. Su pueblo, esperamos el cumplimiento de su propósito. Muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor, pero Dios está con nosotros. Absalón, el hijo del rey, quien en la batalla había muerto, en su intento por usurpar el trono de su padre, se tomó atribuciones de rey. David, con su corazón roto por la muerte de su hijo, regresa al palacio, pero las circunstancias no eran las mismas. Adaptarse a los cambios requería tomar decisiones de parte de David. Entre ellas, decisiones ante la oposición. Leemos en el versículo 1 de este capítulo 20 que dice: por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta se puso a gritar: pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Este llamado Sabá, quien era malvado, provocó que muchos israelitas dieran la espalda al rey. A su regreso, David, el rey, tendría que tomar decisiones. Entre ellas eran decisiones de cambios profundos en su vida. Una de ellas, decidió David guardar a sus siervas en perpetua abstinencia, pues tiempo atrás
Absalón su hijo las había tomado como mujeres a la vista de todo el pueblo. Por cierto, esta era una tradición de los reyes paganos para demostrarle al pueblo que eran los nuevos monarcas, los nuevos reyes. Ante el peligro de mayor deserción, David ordenó a Amasá. Amasá era el hijo de Abigail. Abigail, Sarbia y David eran hermanos. Por lo tanto, Amasá era sobrino de David. Amasá había trabajado como capitán de la guardia personal del fallecido hijo de David, de Absalón. Probablemente David utilizó este nombramiento como capitán de su ejército, Amasá, como una estrategia para fomentar la confianza y la unidad con las otras 10 tribus de Israel. David comisiona a Amasá a ordenar las tropas, es decir, a reclutar gente de entre el pueblo para que en 3 días se presente y comience la búsqueda y la captura de Sabá, hijo de Bicri, aquel malvado. El tiempo fue insuficiente para Amasá, así que el rey encomienda a otro de sus sobrinos, a Abisai, la misión de ir y buscar a Sabá, hijo de Bicri. Joab, quien era hermano de Abisai y también sobrino de David, comienza junto con Amasai, su hermano, esta búsqueda. Encuentra a Amasá, que por cierto era primo de Joab. De nuevo Joab muestra su corazón, un corazón sin piedad, un corazón frío y un corazón con el deseo de que la sangre siga corriendo. Da muerte a Amasá, engañándole al tirar, como dice el escritor del primer siglo, Josefo, al tirar de una manera intencional su daga para después recogerla cerca de Amasá y con un beso jalando su barba entierra en la 5ª costilla su daga. Amasá yace en el suelo derramando su sangre y mientras Abisai y Joab continúan la búsqueda de Sabá para cumplir la misión que el rey les había encomendado. Notamos que la palabra de Dios se cumple. Tiempo atrás, el profeta Natán le había dicho al rey David, de parte de Dios, en 2 de Samuel, este mismo libro, pero en el capítulo 12, en el versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada. Vemos que Joab había matado ya al hijo del rey, a Absalón, y ahora mata a uno de sus primos. Las manos de Joab estaban manchadas de sangre. Ante los cambios que estamos experimentando, ante los cambios que estás pasando en este momento, ¿cómo estás sobrellevando la oposición? Probablemente las cosas no están saliendo como planeamos y tal vez esto nos provoque tensión y hasta ansiedad. Como en el caso de David, Dios estaba dirigiendo todo lo que pasaba. Y es lógico y natural que nos preguntemos, ¿y qué de las muertes? Tomando en cuenta la palabra de Dios y sus promesas, puedo decirte que sí, que aún Dios está detrás de los acontecimientos dolorosos, del sufrimiento en nuestro corazón, pero Él está con nosotros. Dios está en control, aunque para ser sinceros, en muchas ocasiones no lo entendemos, no comprendemos lo que Dios está haciendo, pero podemos estar confiados que a través de los cambios Dios está actuando en tu vida y en mi vida, en el corazón de su pueblo. La narración continúa expresando que el ejército de Judá, dirigido por
Abisai persiguieron al malvado Sabá, o como dice la versión Reina Valera 1960, al perverso Sabá, quien se refugió en un poblado cercano a la tribu de Dan, que se encontraba en el norte del territorio de Israel, aproximadamente a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Se trataba de esa ciudad amurallada llamada Abel Bet-Macá. Esta tradición de buscar refugio en una ciudad amurallada era parte del sistema de protección diseñado por Dios mismo, pues en ocasiones, ante un posible homicidio o al dar muerte no intencional a alguna persona o algún otro delito grave, el vengador de la sangre perseguía al supuesto autor de la muerte o al autor de la muerte. Este tenía el derecho de refugiarse en alguna ciudad. Y una vez que se refugiaba, solicitaba que los jueces de esa ciudad comenzaran un procedimiento de investigación. De salir culpable esa persona, entonces tendría la condena merecida. Tal organización judicial, tú puedes leerla en el libro de Números, capítulo 35, versículo 9 en adelante, que nos habla acerca de este tema. Sabá recorre todas las tribus de Israel y, como lo menciona el versículo 14 de este capítulo, logra refugiarse en la ciudad amurallada de Abel Bet-Macá, misma que se pone en riesgo al abrirles las puertas a Sabá, pues estaba siendo perseguido por el ejército del rey David. Una mujer conocedora de la ley invoca el primer paso que se debía de dar antes de comenzar una guerra, algo que Joab y Abisai habían saltado u olvidado. En la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, versículo 10, Dios le había dicho a su pueblo que cuando fueran a la guerra contra otro pueblo que no fuera de los de Canaán, lo primero que debían de hacer es entablar la paz con ese pueblo. Y si el pueblo se sometía a Israel, entonces no habría derramamiento de sangre. Esta mujer astutamente, sabiamente, entabla una conversación para mantener la paz. Versículos 16 al 19 lo leemos. Una astuta mujer de la ciudad les gritó: escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo: ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? La versión Reina Valera 1960 expresa una cualidad de esta mujer, cuyo nombre, por cierto, queda en el anonimato. Menciona que se trata de una mujer sabia y notamos que tiene también palabras de prudencia. Fue diligente en su forma de referirse a Joab ante un riesgo inminente, ante el riesgo de que todo su pueblo pereciera, ante la batalla del ejército de David. Esta mujer buscó la paz de su pueblo. Se dirigió a Joab, probablemente al comprender que este guerrero era capaz de hacer lo que fuese necesario, hasta a matar, y aún a los de su propia sangre, como lo había hecho antes, para demostrar su aparente
lealtad y posición de privilegio dentro del ejército del rey. Grande enseñanza tenemos en esta sección de la narración. Buscar y mantener la paz no es sencillo, sobre todo cuando estamos en tiempos de riesgo. ¿De qué manera estamos fomentando la paz en casa? ¿Nuestro corazón goza de la paz de Dios? ¿Qué tan astutos, o mejor dicho, qué tan sabios estamos siendo para mantener relaciones cordiales con aquellos que son difíciles en su trato? La mujer negoció con inteligencia con un hombre de carácter fuerte, con un hombre impulsivo como era Joab. Le pregunta en el versículo 19, ¿por qué desea usted destruir la herencia del Señor, el pueblo del Señor? Con esta pregunta nos damos cuenta que Abel Bet-Macá era parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios corría un riesgo inminente, a lo que Joab responde de los versículos 20 al 22, que dicen así: que Dios me libre, replicó Joab, que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la tierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Este pasaje inicia y termina con el toque de una trompeta. Sabá, hijo de Bicri, tocó la trompeta para que dieran la espalda al rey. Joab tocó la trompeta, una trompeta que traía paz para el pueblo. Joab buscaba a uno en lugar de todos. Hábilmente, la mujer comprendió que eso era lo mejor para librar al pueblo de la destrucción, de la muerte de muchos. Solo se requería la muerte de un solo hombre, Sabá. Así que persuadió a los varones del pueblo, quienes cortaron la cabeza de Sabá y la tiraron por el muro. Muerto Sabá, no había a quien más perseguir. El ejército de Judá estaba satisfecho. Esta muerte serviría como escarmiento para todo Israel e impulsaría al pueblo a mirar y a sujetarse al rey David. En el caso de Sabá, hijo de Bicri, este hombre murió a causa de su propia maldad. La realidad es que todos hacemos mal y por lo tanto todos merecemos la muerte. ¡Qué imagen tan maravillosa vemos en este pasaje! Pues el rey más grande de Israel sería un judío, descendiente de David, quien siendo perfectamente bueno, santo y puro, sería perseguido por los judíos y por los líderes religiosos de su época. Alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida a la muerte. En el Evangelio, según Juan, leemos la manera en la cual Jesús estaba siendo perseguido por los grupos religiosos de su tiempo.
Juan lo menciona en el capítulo 11, versículo 45 al 53, diciendo: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. En palabras del sumo sacerdote, él profetizó al pueblo que convenía más que muriera un solo hombre por todo el pueblo y no que pereciera toda la nación. Más aún, también reveló que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios, para congregarlos y unificarlos. Jesús es el cumplimiento perfecto de lo revelado en este pasaje. Él enfrentó la oposición, pero la resolvió persistiendo en su misión. Logró traer la paz y fomentarla en su pueblo. Sin tener maldad, se dirigió a la cruz consciente del dolor que sería cargar con todo el pecado de su pueblo, con el pecado de todos. Una muerte en sustitución de la nuestra. Una muerte en representación de su pueblo. Una trompeta entonces suena en este momento. ¿Qué harás tú ante lo que ha hecho Jesús por ti? Estimado teleescucha, como en el pasaje, así nuestros días, la muerte de uno resolvió el problema. La muerte de Jesús nos liberó de la oposición del pecado, de las circunstancias adversas, y nos brinda la paz eterna. Oremos. Padre clemente y misericordioso, al escuchar tu santa palabra, somos fortalecidos en nuestro interior para enfrentar la oposición de las circunstancias que vivimos. Ayúdanos a tomar decisiones, que todas ellas sean dirigidas por ti, pues las circunstancias que estamos pasando escapan de nuestra mano. Al saber, Señor, lo que tu palabra nos enseña, nuestro interior se goza con tu paz. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu vida en la cruz, en lugar de los pecadores como yo. Así lo dice tu palabra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a nosotros a Dios. Ruego por aquellos que me escuchan en este momento y están pasando por circunstancias de oposición, por pruebas, por enfermedad, por sufrimientos, por luto, por muerte. Señor, ruego que tú seas nuestro sostén y que nuestros oídos espirituales se abran ante el toque de tu trompeta, esa trompeta que nos llama a creer en Jesús y a unificarnos como un pueblo que somos. Toca muchos corazones y tu Espíritu nos lleve a la luz del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Así como escuchamos hace un momento en la predicación, en Iglesia Cristo Rey Eterno, estamos enfrentando cambios. Ya no nos encontramos en las mismas instalaciones que teníamos antes. Gracias a Dios, contamos con otro lugar para reuniones dominicales presenciales en cuanto éstas sean autorizadas, lo cual estaremos informando también en su debido momento. La próxima semana continuamos con la serie El Descenso del Rey. Transmitiremos por las plataformas a las 10:30 de la mañana. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno en Facebook y YouTube y suscríbete a esas plataformas para que recibas información y los recursos que ofrecemos para tu crecimiento espiritual cada semana. Esperamos vernos pronto. Mientras tanto, recibe un afectuoso abrazo este día del amor y la amistad.